Bienvenidos a la Noche Oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás escuchando. Las historias que escucharás esta noche no buscan asustarte, buscan recordarte que hay lugares donde no todo quiere ser encontrado. Me llamo María Elena Torres, y hace casi 4 años tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar mi pueblo en Oaxaca y cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No huía de nadie, no debía nada, simplemente ya no alcanzaba. Mis 2 hijos crecían y yo sentía que el futuro se me escapaba de las manos. Allá trabajaba limpiando casas, pero el dinero nunca era suficiente. Comer 3 veces al día ya era un lujo. Vendí lo poco que tenía, pedí prestado y reuní lo justo para pagarle a un coyote que me prometió llevarme segura hasta Arizona. Me dijo que era una ruta tranquila, que él la conocía como la palma de su mano. Yo quise creerle. Cuando una madre está desesperada, la fe se vuelve una necesidad. Éramos 12 personas en el grupo. Hombres jóvenes, una pareja mayor, 2 muchachas y otra mujer de mi edad llamada Rosa, que venía de Guerrero. Caminamos juntos desde un punto cerca de Nogales, una noche sin luna, con el cielo completamente negro. El guía nos dio las reglas básicas: no hablar, no prender celulares, no separarse y tomar agua aunque no tuviéramos sed. Las primeras horas fueron duras pero normales. El desierto de noche engaña. Parece tranquilo, casi silencioso, pero cada paso pesa. El suelo estaba lleno de piedras sueltas y espinas. A ratos el viento levantaba arena que se metía en los ojos y la boca. Yo llevaba una mochila pequeña con agua, una sudadera y una foto doblada de mis hijos. Cada vez que el cansancio me ganaba, la tocaba para recordarme por qué estaba ahí. Cerca de la 1 de la mañana hicimos una pausa corta. Me senté sobre una roca y sentí el ardor en los pies. Rosa se acercó y me ofreció un poco de pomada para las ampollas. No nos conocíamos, pero en ese momento se sentía como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. En el desierto, cualquier gesto humano pesa más. Seguimos avanzando en silencio. El guía iba al frente mirando su GPS cada cierto tiempo. Todo parecía ir bien, hasta que, sin previo aviso, levantó el brazo indicando que nos detuviéramos. Su cuerpo se tensó de inmediato. «Algo no está bien», susurró. Todos nos quedamos quietos. No se escuchaba nada, ni animales, ni viento. Solo el silencio, demasiado perfecto. Fue entonces cuando uno de los muchachos señaló hacia el horizonte. ¿Eso estaba ahí antes? A lo lejos, casi perdida entre la oscuridad, había una luz tenue, fija, inmóvil. No parecía una estrella ni una casa. Simplemente estaba ahí, observándonos desde la distancia. El guía frunció el ceño. «No debería haber nada en esa dirección», dijo. «Vamos a cambiar el rumbo». Obedecimos sin preguntar. Nadie quería llamar la atención de algo que no entendíamos. Mientras caminábamos en otra dirección, tuve la extraña sensación de que esa luz no se quedaba atrás. Y sin saberlo, en ese momento, el desierto ya había empezado a cerrarse sobre nosotros. Seguimos caminando durante casi media hora después de cambiar el rumbo. El guía avanzaba rápido, demasiado rápido para alguien que decía conocer bien la zona. Nadie se quejaba, pero el cansancio empezaba a notarse. El silencio se sentía pesado, como si el desierto mismo nos estuviera escuchando respirar. Yo volteé un momento, solo por instinto. La luz seguía ahí, no más cerca, no más lejos, a la misma distancia exacta. Sentí un nudo en el estómago. No dije nada. Pensé que quizá era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Rosa caminaba a mi lado. Le susurré. «¿Tú también la ves?» Ella no respondió de inmediato, solo apretó los labios y asintió muy despacio. El guía se detuvo de nuevo y revisó su GPS. La pantalla parpadeó, frunció el ceño y golpeó el aparato con la mano. «Está trabando», murmuró. «No pasa nada, seguimos». Pero su voz ya no tenía la misma seguridad que al inicio. El terreno comenzó a cambiar. Ya no era solo arena y piedras sueltas. Había más rocas grandes, matorrales densos y zonas donde teníamos que avanzar con cuidado para no torcernos el tobillo. En una de esas, uno de los hombres resbaló y cayó. El golpe sonó seco en medio del silencio. Todos nos tensamos, esperando escuchar algo más. Pero no pasó nada. La luz, en cambio, parecía haberse multiplicado. Ya no era un solo punto. Por momentos daba la impresión de dividirse, como si parpadeara,
como si respirara. «Esto no me gusta», susurró alguien detrás de mí. El guía ordenó acelerar el paso. Caminábamos casi sin descanso cuando, de pronto, la luz desapareció. Así, sin más. El alivio fue inmediato. Algunos soltaron el aire que llevaban conteniendo desde hacía rato. Yo sentí que las piernas me temblaban. «¿Ven?», dijo el guía. «Nada raro, ya quedó atrás». Seguimos avanzando convencidos de que lo peor había pasado. El cielo comenzó a aclararse poco a poco. El negro profundo dio paso a un azul grisáceo. El amanecer se acercaba, y con él, una falsa sensación de seguridad. Cuando salió el sol por completo, el guía se detuvo en seco. «No», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?», preguntó uno de los muchachos. El guía señaló al frente. Allí, a unos metros, había una formación rocosa muy particular, como dos piedras enormes partidas a la mitad. «Esa roca, ya la vimos antes», dijo. «Hace horas». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos negaban con la cabeza. Otros miraban alrededor tratando de reconocer algo. Yo sentí un frío recorrerme la espalda. El guía sacó el GPS otra vez. Esta vez funcionaba. Miró la pantalla y su rostro perdió el color. «No tiene sentido», dijo. «Estamos en el mismo punto. Casi las mismas coordenadas que hace 3 horas». «Eso es imposible», dijo Rosa. «Hemos caminado todo este tiempo». «Lo sé», respondió él. «Pero el GPS dice otra cosa». El pánico empezó a colarse entre nosotros. ¿Cómo podíamos estar caminando y no avanzar? ¿Cómo podía el desierto tragarse el tiempo y el espacio así? Fue entonces cuando alguien gritó desde atrás. «¡Miren!». A lo lejos, sobre una pequeña elevación, se veían figuras humanas caminando lentamente hacia nosotros. Y en ese instante supe que no estábamos solos, y que tal vez nunca lo habíamos estado. Las figuras se acercaban lentamente, sin prisa, como si supieran exactamente a dónde iban. El sol ya estaba alto, pero aún así no podía distinguir sus rostros. Solo se veían como sombras alargadas moviéndose contra la luz. «¿Son personas?», preguntó alguien con la voz temblorosa. «No hagan ruido», ordenó el guía. «No sabemos quiénes son». Nos quedamos inmóviles. El desierto, que minutos antes parecía vacío, ahora se sentía lleno. Demasiado lleno. El viento empezó a soplar con fuerza, levantando arena que nos obligó a cubrirnos el rostro. Por unos segundos perdí de vista a todos. Cuando el viento se calmó, las figuras ya no estaban frente a nosotros, estaban a los lados. Un grito rompió el silencio. Uno de los hombres cayó de rodillas, señalando al frente. «¡Esa soy yo!», gritó. Miré en la dirección que señalaba y sentí que el corazón se me detenía. A unos metros, caminando entre las rocas, había un grupo idéntico al nuestro. 12 personas, las mismas mochilas, la misma forma de caminar. Incluso una mujer con una sudadera igual a la mía. «Esto no puede estar pasando», susurró Rosa. El guía empezó a retroceder. «No los miren fijamente», dijo. «No sé qué son, pero no es normal». Pero era imposible no mirar. Sentí una presión en la cabeza, como si algo me empujara a observar. Entonces ocurrió lo peor. La otra yo levantó la cara y me miró directamente a los ojos. No había duda, era yo. Mismo cansancio en el rostro, mismo miedo. Incluso tenía la misma mochila colgando del hombro. Un zumbido llenó mis oídos. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Escuché gritos, pasos corriendo, gente llorando. Cuando recuperé un poco el sentido, el grupo estaba desordenado. Algunos corrían sin dirección, otros estaban paralizados. «¡No corran!», gritaba el guía. «¡Nos vamos a separar!». Pero ya era tarde. Vi cómo uno de los muchachos se alejaba hacia las rocas, siguiendo a su propio doble. Intenté gritarle que se detuviera, pero mi voz no salió. Solo pude verlo desaparecer entre las piedras. «No, no». Rosa me apretó el brazo. «Esto es un castigo, no debimos venir». De pronto, las figuras comenzaron a desvanecerse, como humo bajo el sol. Una a una, hasta que no quedó ninguna. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de algo pesado, algo antiguo. El grupo se había reducido. Ya no éramos 12, éramos 10. «No podemos quedarnos aquí», dijo el guía con desesperación. Este lugar no es normal». Seguimos caminando sin saber hacia dónde. El sol quemaba. El agua empezaba a escasear y el miedo nos consumía.
Cada sombra parecía moverse. Cada roca parecía observarnos. Horas después, encontramos algo que nos hizo detenernos otra vez. En el suelo, medio enterrada en la arena, había una mochila. La levanté con manos temblorosas. La reconocí de inmediato. Era la mochila del muchacho que había desaparecido, pero estaba seca, limpia, como si nunca hubiera sido usada. Y dentro, solo había una cosa, una foto mía, doblada exactamente igual a la que yo llevaba conmigo. En ese momento entendí algo terrible. El desierto no solo nos estaba perdiendo, nos estaba reemplazando. Nadie habló durante varios minutos después de encontrar la foto. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Yo apreté la imagen contra mi pecho, como si así pudiera borrar lo que acababa de ver. Rosa me miraba con los ojos llenos de terror, pero no decía nada. «Esto no es real», murmuró uno de los hombres. «Debemos estar alucinando por el calor». El guía no respondió. Caminaba adelante, apretando los dientes, mirando una y otra vez el horizonte. Su seguridad había desaparecido por completo. Ya no parecía alguien que conociera el camino, sino otro migrante más perdido en la nada. Seguimos avanzando hasta que el cansancio nos obligó a detenernos. El agua casi se había terminado. Algunos labios estaban partidos, la piel roja por el sol. El desierto no tenía piedad. Fue entonces cuando el guía habló. «Hay algo que no les dije», confesó. «Esta ruta, otros coyotes dicen que está maldita, que la gente se pierde aunque camine en línea recta». «¿Maldita cómo?», preguntó Rosa con rabia. «¿Por qué no lo dijiste antes?» «Porque no creía en eso», respondió. «Pensé que eran cuentos para asustar». El miedo se transformó en enojo. Uno de los hombres lo empujó. «¡Nos mentiste!», gritó. «Por tu culpa ya perdimos a 2». El guía cayó al suelo, pero no se defendió. Solo se cubrió la cara. «Si quieren, sigan sin mí», dijo. «Pero este lugar se alimenta del miedo. Mientras más pánico tengan, peor será». Sus palabras nos dejaron helados. Decidimos seguir juntos. Separarnos sería una sentencia de muerte. Caminamos en silencio durante horas, hasta que el cielo comenzó a oscurecer de nuevo. La noche cayó rápido, como si el día hubiera durado apenas unos minutos. Entonces escuchamos pasos. No eran los nuestros. Venían de detrás, lentamente, a un ritmo demasiado perfecto. Alguien se dio la vuelta y gritó. De entre la oscuridad surgieron las figuras otra vez. Pero esta vez no eran copias nuestras. Eran personas. Pero sus rostros estaban borrosos, como si no terminaran de formarse. Caminaban torcidos, arrastrando los pies. Algunos llevaban ropa vieja, rota, quemada por el sol. Son otros migrantes», susurró alguien. «Los que se quedaron aquí». Las figuras se detuvieron a pocos metros. Una de ellas levantó el brazo y señaló a Rosa. «Ella no pertenece aquí», dijo con una voz que sonaba como muchas voces juntas. Rosa empezó a llorar. «Yo solo quiero llegar», suplicó. «Solo quiero trabajar». La figura dio un paso más. «El desierto no deja ir a todos», respondió. «Alguien debe quedarse». Sentí un impulso horrible cruzar mi mente. Una idea que no era mía, pero que se sentía lógica. Si alguien se quedaba, los demás podrían seguir. Miré a Rosa. Ella me miró de vuelta y entendió. «No», dije en voz alta, «no vamos a dejar a nadie». Las figuras comenzaron a murmurar. El suelo vibró levemente. El viento se levantó con fuerza. El guía gritó. «¡Corran!». Corrimos sin mirar atrás. El miedo nos empujaba. Los gritos de las figuras se mezclaban con el viento. Sentí que algo me rozaba el brazo, como una mano fría. Cuando caímos al suelo, exhaustos, las figuras ya no estaban, pero Rosa tampoco. Éramos 9 ahora, y en la arena, donde ella había estado, solo quedó su sudadera doblada. Y una huella que no parecía humana. La desaparición de Rosa nos dejó vacíos. Nadie lloró, nadie gritó. El miedo ya había consumido todas esas reacciones humanas. Solo quedó una sensación de culpa, pesada, clavada en el pecho. Yo no podía dejar de pensar que, de alguna manera, el desierto la había elegido, y nosotros lo habíamos permitido. Seguimos caminando en completo silencio. El guía ya no hablaba. Sus ojos estaban hundidos, la barba cubierta de polvo. Parecía un hombre viejo, aunque no lo era. Cada cierto tiempo se detenía, miraba alrededor y murmuraba cosas que no alcanzábamos a entender. La noche avanzó y con ella regresaron los susurros.
No venían de un solo punto. Estaban en todas partes. Voces que decían nombres, que repetían frases incompletas, promesas de agua, de descanso, de salida. Uno de los hombres comenzó a seguirlas. «Escucho a mi madre», decía. «Me está llamando». Intenté detenerlo, pero me empujó con fuerza. «Tú no entiendes», gritó. «Ella sabe el camino». Lo vimos alejarse hasta perderse entre las sombras. Nadie lo siguió. Sabíamos lo que pasaría. El desierto ya había reclamado lo suyo. Éramos 8. Al amanecer, el guía se detuvo frente a una formación de piedras en forma de círculo. En el centro había restos de ropa, mochilas viejas, botellas rotas. «Aquí termina», dijo. «Este lugar es el centro». «¿Centro de qué?», pregunté. «Del camino que no lleva a ningún lado», respondió. «Los que llegan aquí rara vez salen». Nos explicó lo que había escuchado años atrás. Que el desierto guarda a quienes mueren en él. Que sus sombras repiten el intento una y otra vez, creando caminos falsos para atraer a otros. No fantasmas, ecos. Para salir, continuó, alguien tiene que quedarse. Alguien que rompa el ciclo. Todos nos miramos. Nadie quería decirlo en voz alta. El silencio volvió a decidir por nosotros cuando el guía dio un paso al frente. «Yo los traje», dijo. «Yo me quedo». Intentamos detenerlo, pero fue inútil. Se quitó la mochila y la dejó en el suelo. «Caminen en línea recta cuando salga el sol», ordenó. «No miren atrás. No importa lo que escuchen». El sol comenzó a elevarse. Dimos los primeros pasos. Entonces escuché su voz detrás de mí. «María». Me detuve. «No», susurré. «No mires atrás». Pero miré. El guía ya no estaba solo. Las figuras lo rodeaban. Algunas tenían rostros conocidos. Rosa estaba entre ellas. Me miró sin rencor, solo con cansancio. Un viento fuerte me empujó hacia adelante. Caí al suelo. Cuando levanté la vista, todo había desaparecido. Caminamos durante horas. El calor era insoportable, pero el camino ya no se repetía. Finalmente, vimos una carretera a lo lejos. Habíamos salido, pero algo estaba mal. Éramos 7, y ninguno recordaba el rostro del octavo, como si nunca hubiera existido. La carretera apareció ante nosotros como un espejismo que, esta vez, no se desvanecía. El asfalto estaba caliente, real, sólido bajo nuestros pies. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron en silencio. Yo solo me quedé de pie, mirando el horizonte, esperando que algo más saliera del desierto para reclamar lo que quedaba de nosotros. No pasó nada. Un par de horas después, una camioneta se detuvo. El conductor, un hombre mayor, nos miró con los ojos muy abiertos. «¿De dónde salieron?», preguntó. «Del desierto», respondió uno de los muchachos. El hombre negó con la cabeza. «Nadie cruza por ahí», dijo. «Esa zona la evitan hasta los animales». Llamaron a la migra. Nos separaron. Nos dieron agua, mantas. Algunos fueron deportados de inmediato. A otros nos llevaron a un centro de detención. Todo ocurrió rápido, como si el mundo quisiera ponerse al día después del tiempo perdido. Durante los interrogatorios, repetían siempre la misma pregunta. «¿Cuántos venían con usted?». Respondíamos, 7. Siempre 7. Pero por las noches, cuando cerraba los ojos, veía rostros que no podía nombrar. Sentía la ausencia de alguien más, alguien que debía estar ahí. Contaba sombras en la pared y siempre me sobraba una. Rosa comenzó a aparecer en mis sueños. No hablaba. Solo me miraba desde lejos, de pie en la arena, con el viento moviéndole el cabello. Cada vez que intentaba acercarme, despertaba. Semanas después me liberaron. Logré llegar a Phoenix, donde una conocida me dio trabajo limpiando oficinas. La vida siguió, al menos en apariencia. Pero el desierto no se quedó atrás. A veces, al limpiar los pasillos vacíos por la noche, escuchaba pasos detrás de mí. Cuando me daba la vuelta, no había nadie. Otras veces, en los reflejos de los vidrios, veía a personas que no estaban ahí, siempre quietas, siempre observando. Una noche encontré algo en mi bolso que me heló la sangre. Una foto doblada, la foto de mis hijos. Pero yo recordaba haberla perdido en el desierto. En el reverso había una marca nueva, dibujada con arena oscura. Un círculo de piedras. Empecé a investigar. Busqué noticias, foros, testimonios. Encontré relatos de otros migrantes que hablaban de rutas que se repiten, de luces que guían a la nada,
de grupos que regresan incompletos. Todos coincidían en algo. Los que salen nunca salen solos. Una madrugada, desperté con la certeza de que alguien estaba en mi cuarto. Sentí el aire frío, el mismo frío que había sentido aquella noche en el desierto. María, susurró una voz. Abrí los ojos. Rosa estaba de pie junto a mi cama. No como antes. Su piel parecía hecha de polvo. Sus ojos eran oscuros, profundos. El camino sigue abierto, dijo. Y tú lo cruzaste. Quise gritar, pero no pude. ¿Qué quieres? Logré susurrar. Ella se inclinó hacia mí. Que cuentes la historia, respondió, para que otros entren y otros puedan salir. Cuando desperté, estaba sola. Pero en el suelo, junto a la cama, había arena fresca. Y entendí algo terrible. El desierto no me había dejado ir, solo me había dejado continuar. Después de aquella noche ya no volví a dormir igual. Cada vez que cerraba los ojos sentía arena entre los dientes. Escuchaba el viento arrastrando voces, pasos que no eran míos. Intenté convencerme de que todo era culpa del trauma, de la deshidratación, del miedo acumulado. Pero en el fondo sabía la verdad. El desierto seguía dentro de mí. Comencé a contar la historia. Primero a conocidos, luego en reuniones pequeñas, finalmente en grabaciones anónimas que subí a internet. Decía que era para advertir, para que nadie tomara esa ruta. Pero cada vez que alguien me escribía diciendo que iba a intentarlo de todos modos, sentía algo horrible, alivio. Las noches empeoraron. Soñaba con el círculo de piedras. Siempre había alguien nuevo de pie en el centro, mirándome con desesperación. A veces era el guía, a veces Rosa, otras veces alguien sin rostro. Y siempre, al despertar, encontraba arena en mis zapatos, aunque no hubiera salido de casa. Un día recibí un mensaje privado. Solo decía, ya estamos aquí, la luz nos encontró. El remitente no tenía foto. El perfil había sido creado ese mismo día. Intenté responder, pero el mensaje ya no existía. Esa noche, al mirar por la ventana, vi una luz tenue a lo lejos, fija, inmóvil. La misma luz. Entendí entonces la última parte del trato. El desierto no solo necesitaba víctimas, necesitaba mensajeros. Personas que hubieran salido para atraer a otros, para mantener el camino vivo. Quise huir. Empaqué mis cosas, tomé un autobús hacia otra ciudad. Pero en cada parada veía rostros cansados, mochilas gastadas, miradas llenas de esperanza. Y siempre, siempre la luz, reflejada en un vidrio, en un charco, en mis propios ojos. La noche final llegó sin aviso. Desperté de pie, caminando. No recordaba haber salido de casa. Frente a mí se extendía el desierto, oscuro, silencioso. A mi alrededor había personas. 12. Las conté sin pensarlo. Todas me miraban esperando instrucciones. ¿Es por aquí?, preguntó una mujer. Quise decir que no. Quise gritar, correr, romper el ciclo. Pero mi boca se movió sola. Sí, respondí. Conozco el camino. Mientras caminábamos, sentí algo desprenderse de mí. Culpa, miedo, dolor, todo quedó atrás. Por primera vez, el desierto no me rechazaba. Me aceptaba. Al amanecer, vi el círculo de piedras a lo lejos. En el centro, alguien ya esperaba. No tenía rostro, pero sabía quién era. Era lo que quedaba de mí. Comprendí la verdad final. No todos los que se pierden mueren. Algunos se convierten en el camino. Si estás escuchando esto ahora, si alguna vez ves una luz en medio del desierto que no debería estar ahí, no la sigas, porque tal vez sea yo.